Sí, si querés, presento Ella nos va a dar la palabra. Perfecto. dale. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Ya vi que estamos en vivo por YouTube. Acá le estamos dando la bienvenida a este webinar virtual llamado Obstáculos desde una perspectiva de género. Este webinar lo organizamos en conjunto con la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud, la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, la Asociación Mujer y Gobierno y la Dirección General de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad. Esta actividad está enmarcada en la celebración de los 25 años de la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995 y en el Día de los Derechos Políticos de la Mujer que se celebra el día de mañana. Esta conferencia marcó un hito para la Agenda Mundial de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. Beijing provocó la visibilidad mundial, además de una clara voluntad política que conectó y reforzó el activismo de los movimientos de mujeres a escala mundial. Para la apertura contamos con la presencia de legisladoras de la Casa, Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, y Natalia Fidel, presidenta de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales. Laura, ¿nos ayudas con esta apertura? Cómo no, bueno, muchísimas gracias, Rocío. Encantada de compartir esta actividad con mujeres tan empoderadas. Decir que, bueno, que estamos ante un aniversario, los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Por resolución de la ONU, esto sucede en el año 95, un 15 de septiembre, hace poquitos días se cumple el aniversario, y bueno, allí hacia el final de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realiza en Beijing, China, fundamentalmente lo que surge es este reconocimiento tan fundamental de los derechos de las mujeres y las niñas como derechos humanos. No solamente se discute respecto de los obstáculos, sino también del alcance de las medidas de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil para poder avanzar en los derechos de mujeres y niñas como derechos humanos. Y allí, bueno, hay 12 ámbitos críticos, entre ellos, bueno, mujer y pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de difusión, medio ambiente y la niñez, las infancias. Creo que hoy, 25 años después, con todo lo andado, pero también con todo lo que falta por andar, hay conceptos que nos interpelan en nuestras realidades cotidianas y creo que van nutriendo esta concepción, esta perspectiva de géneros y derechos humanos en relación con nuestras realidades cotidianas. Entre ellas, por supuesto, la diversidad, la interseccionalidad, la paridad, la libertad y la justicia social, pero también la sorofraternidad. Y yo creo que en nuestro andar cotidiano como mujeres militantes, como mujeres políticas, en mi caso también como educadora, como feminista, me parece que es fundamental que podamos plasmar nuestro compromiso a través de nuestra acción cotidiana en la responsabilidad que cada una de nosotras tenemos hoy y en el rol que estamos llevando adelante. En mi caso particular, con la responsabilidad de presidir la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud en la legislatura porteña, y desde allí impulsar de manera plural, con distintos espacios políticos, algunas de las iniciativas legislativas que nos parecen indispensables. Este año hemos tenido el logro de la aprobación del protocolo ILE en la legislatura porteña, la adhesión al protocolo nacional con 50 votos,
y que sin duda es uno de los mayores balances positivos que nos vamos a llevar desde este año en relación con los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Pero también hay algunas iniciativas en las que estoy comprometida, y cuando digo cotidianamente, lo digo en toda su materialidad, porque esta misma semana, con algunas iniciativas propias, seguramente compartidas con algunas de las compañeras que están acá, voy a impulsar algunos de los proyectos que entiendo que tienen que ver con cómo actualizamos estos derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y digo, por ejemplo, esta semana estamos compartiendo la presentación de la Ley Betty para que sean reconocidas las promotoras de géneros y diversidades en los barrios populares. Ese feminismo popular es el que nos identifica y que tiene mucho que ver con lo que yo decía antes respecto de la interseccionalidad. Saber que todas, los derechos de todas, son los que estamos defendiendo, pero sobre todo nuestro compromiso tiene que estar siempre por las más pobres, por las migrantes, por las más jóvenes, por las que tienen una elección sexual distinta y diversa, por las que en nuestros barrios populares hoy están sintiendo la falta de todo. Y allí esas figuras son las que queremos levantar y las que queremos llevar como banderas en la lucha por los derechos de las mujeres desde esta perspectiva feminista y popular. Por eso decía la Ley Betty. Y también vamos a hacer esta semana una actividad en relación con la educación sexual integral, ¿no? Que es fundamental que podamos, porque ya casi nos acercamos a los 15 años, a 14 años de la ley. Nos vamos a reunir con una de las autoras de esta ley en la Ciudad de Buenos Aires, que es la 2110, y que en el plano nacional es la 2650. Y digo que es fundamental justamente para los derechos de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, la educación sexual integral para ese cambio cultural que necesitamos cada vez más para avanzar hacia el ni una menos. Y también en estos días presentamos otros proyectos que tienen que ver con la paridad. Otro de los temas de nuestra coyuntura, de los ejes de esta coyuntura que atravesamos hoy, que es tan fundamental y que hemos alcanzado en el plano legislativo, pero que falta mucho por construir en distintos ámbitos, en los ejecutivos, en los medios de comunicación, como el proyecto de ley que estamos presentando la semana que viene, en las comisiones directivas de los clubes y en todos los ámbitos que signifiquen para las mujeres tener mayor poder, estar en los lugares de toma de decisiones. Porque bueno, esto creo que es absolutamente clave. Tenemos que ir transformando la cultura para una sociedad más igualitaria, cambiando esta división sexual del trabajo que nos ha llevado a un lugar de jerarquizado. Y también tenemos que dar los debates fundamentales que hacen no solo a eliminar la violencia hacia las mujeres, a garantizar que vivas y libres nos queremos, la libertad en todos los sentidos, la libertad que también implica la libertad de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, pero también para cada una de nosotras ir ganando lugares de toma de decisión y de poder que nos van a permitir ser protagonista en esa transformación de la sociedad que se va a ir realizando también a través de leyes como ESI o como las leyes Micaela, porque creemos profundamente en un cambio cultural. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura. Ahora es el turno de Natalia Fidel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Le voy a ver a Laura, ahí está. Muchas gracias, Laura, por tu generosidad para presentar este proyecto, junto a Vicky también para coordinar este evento, y en especial le quiero agradecer a nuestras invitadas de lujo hoy, a Diana, a Dora, a Pimpi, a María Luisa, por sus luchas, por iluminarnos en el camino, por ser vanguardia en una época
donde tenía un valor mayor ser vanguardista, porque los obstáculos eran aún más grandes, y porque nos siguen iluminando, y como nos pasa, bueno, en todas las disertaciones y en todos los seminarios a los que acudimos, y en la capacitación de la ley Micaela, porque nos dan una visión del proceso histórico del feminismo, con todos sus hitos, de toda de este gran movimiento, con todos los hitos que son claves en este proceso histórico, y también nos hacen pensar aquellos desafíos que tenemos por delante. Como bien dijo Laura, hoy estamos aquí reunidas para conmemorar, fue muy gracioso, y ojalá hayamos grabado todas las anécdotas del detrás de escena que contaron de la época de Beijing. Gracias también a Susana por coordinar este evento junto con la Asociación Mujer y Gobierno. Pero bueno, estamos para conmemorar los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 25 años donde indudablemente hemos avanzado mucho en lo que respecta a visibilizar y poner en la agenda pública la agenda de igualdad de derechos de la mujer, pero sin embargo esa mejoría no estamos todas igualmente mejor, y todavía tenemos que sufrir estadísticas muy duras en lo que hace al nivel de pobreza, de empleo informal, el peso, el porcentaje que recae en nosotras del trabajo doméstico no remunerado, que recae en un 76% en las mujeres, eso lo que implica que le dedicamos a las tareas del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado 2 horas más por día que los varones, y en el caso de las mujeres de menor recurso, esas horas pueden llegar a ascender a 6 horas, y en el caso de mujeres de menor recursos con más hijos pueden ascender a 8 horas más por día dedicadas al trabajo doméstico no remunerado que los varones. Pero muy sintéticamente en estos minutos les quiero contar algunas de las iniciativas que hemos sancionado en esta legislatura. La mayoría fueron por unanimidad, o sea que cuentan con el consenso de todo el arco político de la Ciudad de Buenos Aires. Contarles algunas acciones por autonomía de la mujer, pero antes de abocarme a la autonomía de la toma de decisiones, contarles brevemente que en el año 2017 esta legislatura votó por unanimidad el enfoque de género en toda la producción estadística de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto está totalmente alineado al objetivo estratégico H de Beijing, que hablaba de justamente desglosar por sexos los datos y la información. ¿Para qué? Para poder planificar y poder evaluar mejor las políticas públicas. Y este fue un proyecto de mi autoría, junto al diputado Roy Cortina, que desde el 2017 que lo venimos implementando, y la invitación es a contar con su experiencia, con todo su talento, para ver cómo podemos mejorar este sistema de indicadores de género de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene 3 años. Pueden entrar a estadística ciudad, lo tengo por ahí, estadística ciudad, bueno, /SI /género, ahora después se los pasamos, pero la invitación es a ver cómo lo podemos ampliar y también darle una mirada metropolitana. Laura hablaba de lo interjurisdiccional, y también estamos empujando lo que se llama el AMBA Data, con generar un sistema de indicadores con mirada metropolitana. Entonces la invitación es a profundizar, a mejorar la visualización de esta estadística para poder dimensionar mejor las brechas que tenemos por delante y, por supuesto, ser estratégicas en el abordaje. Y yendo puntualmente a la autonomía en la toma de decisiones de la mujer, como ustedes saben y fueron protagonistas, la Argentina ha sido pionera en la ley de cupo en el año 1991 para la representación de la mujer en las listas de candidatas al Poder Legislativo, y en el año 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel, antes pasó en la provincia y a nivel nacional, dimos el paso del cupo a la paridad. Y eso hizo que avanzáramos en la igualdad numérica, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer en términos de la igualdad real sustantiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Y ya Laura adelantó algo. Según un informe de la Unión Parlamentaria y Naciones Unidas, al 1 de enero de 2020, solamente 10 de las 152 jefes de Estado elegidos a nivel global, solamente 10 eran mujeres de los 152 elegidos libremente por elecciones. El 75% a nivel global
global de los parlamentarios también son varones. El 73% de los ministerios, de los ejecutivos, y como también dijo Laura, el 76% de los principales medios de comunicación. En Argentina, esta tendencia de que no se nos permite el acceso a toma de decisiones en puestos claves, también se puede ver a nivel de las gobernaciones. Solamente 2 de las 24 provincias son gobernadas por mujeres, y 13% de las intendencias de todos los municipios de la Argentina son gobernadas por mujeres. Es decir, que todavía tenemos un largo camino por recorrer en términos de la igualdad sustantiva de oportunidades, por más de que hayamos pasado a la paridad. En lo que hace a la autonomía física, todo lo que diga va a quedar corto y ningún esfuerzo, o sea, mientras que en Argentina en el primer semestre sigan muriendo víctimas de la violencia machista, una mujer cada 27 horas en el primer semestre en Argentina. Y la Casa del Encuentro publicó hace una semana que en septiembre hubo un femicidio cada día en lo que va de este septiembre. La verdad es que todas las acciones que podamos decir quedan cortas y todavía quedamos lejos de ese objetivo que se propusieron o que acordamos en Beijing, o que se acordó en Beijing, en términos de erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Solo un pequeño dato que sí tiene mucho impacto, que por supuesto queda corto, y mientras haya un femicidio no vamos a parar para seguir trabajando y pensando en acciones para erradicar definitivamente la violencia contra la mujer, pero hay algo que sí le puede iluminar o le puede servir a otras jurisdicciones, que es que en el año 2016 pusimos en el Estatuto Docente la figura de licencia por violencia de género, que hasta ese entonces una docente que era víctima de violencia de género tenía que pedir la licencia psiquiátrica porque no existía en el Estatuto Docente la figura de violencia de género, y bueno, y por supuesto con todas las consecuencias que eso llevaba en el tema de los hijos, ¿no? en el conflicto con el agresor de los hijos. Por último, la autonomía económica, tenemos mucho camino por recorrer. A nivel de la ciudad, la brecha salarial sigue siendo del 23%, pero en octubre del 2018 dimos también un pequeño paso que ojalá podamos seguir profundizando a nivel nacional, que es que instauramos en la Ciudad de Buenos Aires, solamente para los empleados del gobierno de la ciudad, las licencias familiares, que son bastante interesantes en términos de que les otorga derecho tanto a los progenitores gestantes como a los no gestantes, y también en caso de adopción aumentan los días de licencia según la cantidad de niños que adoptan y la edad de esos niños. Entonces, en ese sentido, me parece que un desafío que tenemos por delante es profundizar este sistema de licencias familiares a nivel nacional y, por supuesto, en el sector privado. Por último, hace unos años tuve la oportunidad de conocer a Asa Regner, la sueca que fue ministra de Equidad de Género, creo que se llamaba el ministerio, y ella me dijo que, me sugirió que el argumento de género no podía estar escindido del argumento económico. Así que en ese sentido también propusimos y se votó, creo que por unanimidad, un presupuesto con perspectiva de género, que también a nivel nacional se avanzó en ese sentido. En la Ciudad de Buenos Aires vamos por el segundo presupuesto con perspectiva de género, que en principio, en una primera instancia, lo que hace es etiquetar las partidas y protegerlas en términos de reconocer cualitativamente cuáles son las partidas que ayudan a disminuir las brechas de género, pero ahí también necesitamos de todo su conocimiento, de toda su expertise y de toda su trayectoria para generar un sistema de indicadores y poder entender exactamente cada peso invertido, cómo contribuye a disminuir o mantiene igual o profundiza las brechas de género existentes. Así que simplemente para cerrar, decirles que la plataforma de Beijing la declaración y plataforma de acción de Beijing fue un hito histórico y súper progresista y muy importante en un momento determinado, y como bien dijo Laura, lo que tenemos que seguir trabajando es en avanzar en aquellos nuevos acuerdos para, a partir de las experiencias y de todo lo que fuimos recorriendo en estos 25 años y los datos que tenemos, poder avanzar en un mundo que es dinámico, que
tiene que enfrentar muchas crisis, entonces el desafío es mayor, no solo para entender y dimensionar y abordar estratégicamente las brechas que tenemos pendientes para acelerar los procesos que ustedes nos pusieron muy claro cuál era el norte, pero sino también para proteger aquellos avances que dimos durante estos 25 años, así que la invitación es a que siempre nos sigan iluminando en este camino y que, bueno, y que finalmente lleguemos a una igualdad sustantiva y a una verdadera equidad o igualdad de oportunidades entre hombres y varones, entre mujeres y varones. Muchas gracias. Gracias a vos, Natalia. Ahora sí, para cerrar este panel de apertura, Victoria Montenegro. Bueno, buenas tardes, queridas compañeras. Bueno, gracias, Laura, por la convocatoria, por permitirme acompañarte en esta jornada. Gracias también a cada una de las compañeras que veo y, bueno, que nos están siguiendo en este momento. La verdad que, bueno, lo que genera la presencia de ustedes, por supuesto que pone en valor este encuentro, y para tratar de sintetizar lo que plantearon mis compañeras, pensar, muchas de ustedes estuvieron hace 25 años, fueron parte de la plataforma de Beijing, pensando, por supuesto, estas discusiones que hoy estamos dando, de las cuales ustedes fueron pioneras en un escenario nacional muy, pero muy distinto, con una democracia muy nueva en la Argentina, con un rol distinto, pero con una presencia muy fuerte de mujeres que también ayudaron a poder visibilizar el impacto de la organización y la lucha, ¿no? Acá tenemos, yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, siempre pongo en valor el rol de las mujeres, particularmente en la Argentina, y de esos dos símbolos tan fuertes que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, luchando para derrotar a la dictadura cívico-militar y generar la posibilidad del retorno de la democracia, y desde ahí el desafío de construir una Argentina distinta, que respete los derechos humanos, y desde ahí esas discusiones de las que ustedes fueron pioneras y fueron parte del rol de las mujeres en esa sociedad y en esa democracia que iba creciendo. Pienso que 25 años después, por supuesto que hay muchísimos desafíos por delante, pero también pensar o hacer este ejercicio de memoria permanente con respecto al avance que tuvimos en materia legislativa, ¿no? Lo que significó dos momentos, creo, muy importantes, muchísimos, pero dos muy importantes. Uno, lo que significó para la Argentina que los derechos humanos sean uno de los pilares de la construcción de nuestro país después de la crisis económica más fuerte que tuvimos que atravesar. Ese pilar nos dio la posibilidad de ir construyendo, generando discusiones distintas, como por ejemplo la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Creo que sin esa ley que da el marco, que nos da el marco y la posibilidad no solo de hablar o de denunciar lo que era la violencia física hacia las mujeres, sino todas las otras violencias que estaban absolutamente naturalizadas para nuestra sociedad, que tiene que ver con la violencia económica, con la violencia sexual, con la violencia simbólica. Digo, todas esas discusiones nos permitieron claramente ir generando de la mano de políticas de Estado que permitían que realmente las mujeres pudiéramos ser incluidas, que fuéramos parte de esa sociedad que se iba transformando. Creo que fue fundamental para que surja definitivamente una conciencia en nuestra sociedad que creo que marcó quizás ese punto tan importante con el grito del ni una menos, ¿no? Esa conciencia que nos permitió entender la violencia, la más explícita, que es el femicidio, pero todas las violencias y la necesidad de terminarlas. La necesidad de que las mujeres pudiéramos pararnos en un lugar distinto. Y ese grito que además, y ahí digo el rol del feminismo y el rol de esta lucha colectiva, que se paró por encima de cualquier posicionamiento político, ideológico, y entendimos juntas que ese piso de derecho teníamos que poder construirlo. El fin de esa violencia, el fin de esa violencia simbólica de la que permanentemente éramos víctimas, y además, en el mientras tanto, se iba gestando una generación de jóvenes que iban naturalizando sus derechos desde un lugar totalmente distinto al que nos tocó a nosotras. Digo, esto que parece que surge, pero que en realidad es consecuencia de todo este trabajo sostenido de las organizaciones feministas, del Estado presente, de la posibilidad de fortalecer la democracia, de las leyes que iban ampliando e incluyendo a las mujeres y a la diversidad, porque de la mano
o junto con la Ley de Protección Integral también logramos la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, y todo eso fue generando una conciencia distinta en nuestra sociedad que nos pone al menos en un piso que entiendo que es superador. Por supuesto que hay desafíos, y la verdad es que en este marco de pandemia se nota mucho más. Lo vemos con la feminización de la pobreza en estos meses y como consecuencia económica también de las consecuencias de la pandemia, las que están poniendo el cuerpo claramente, como siempre, son las mujeres. Ahora, también tenemos que pensar cuántas de esas mujeres, llegado el momento, pueden ejercer el poder de tomar determinada decisión o cómo se define el camino, por ejemplo, que se lleva adelante, que no siempre es el que el conjunto de las compañeras define. ¿Quiénes son los que toman muchas veces la última palabra? Lamentablemente sabemos que siguen siendo los varones. Y acá quizás el ejercicio que entiendo, y por eso queremos escucharlas a ustedes, voy a tratar de ser breve, pero que tenemos que poder pensar juntas, es que no se trata solo de la cantidad de proyectos de ley o, por supuesto, de trabajo que llevemos adelante, que hay una cuestión de fondo y tiene que ver con un sistema, que para el sistema capitalista las mujeres tienen un rol asignado, no es casual este rol que nosotras tenemos, no es casualidad tampoco que sea tan difícil para muchas de nosotras poder ejercer el poder. Planteaba Natalia, bueno, ¿cuántas mujeres son gobernadoras, intendentas? ¿Y qué pasa con esas mujeres cuando ejercen el poder? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando ejercemos el poder? ¿Cómo podemos construir realmente entre nosotras esa sororidad que planteaba Laura, estas nuevas palabras que fuimos aprendiendo en el último tiempo y que entendemos necesarias? Porque aunque pertenezcamos a distintos espacios políticos, frente a determinadas situaciones nos pasan exactamente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque claramente el patriarcado funciona así, es corporativo, porque desde muy chiquitos los varones aprenden a jugar en equipo y a nosotras nos enseñan a trabajar solitas y a tener ese rol fundamental de poder cumplirlo todo, ser mamá, ser trabajadora, ser una ama de casa perfecta, y que todo eso coordine o vaya en sintonía con la superación y el rol que tenemos las mujeres. Y más allá de que se avanzó mucho, todavía hay mucho camino por recorrer. Y creo que ahí está el desafío permanente, la necesidad del Estado presente generando las políticas que permitan efectivamente que las mujeres tengamos independencia económica, la sororidad entre nosotras para poder superar esas trabas que permanentemente tenemos, la posibilidad de construir realmente en nuestra sociedad una forma respetuosa de comunicar los roles que tienen las mujeres y los varones realmente desde la paridad. Creo que ese es un gran desafío en materia comunicacional, qué es lo que se comunica con respecto a las mujeres y a nuestros roles, y seguir construyendo una sociedad más igualitaria. Creo que este escenario nos encuentra claramente atravesando una pandemia donde todas estas cuestiones que todavía están pendientes quedan en evidencia, y ahí es donde tenemos que poder hacer pie y pensar cuáles son las propuestas o los proyectos que la escuchaba Laura, escuchaba a Natalia también, todavía a medida que uno va trabajando, va midiendo. Yo les pongo un ejemplo muy concreto que tiene que ver con una política que estamos llevando adelante desde la ciudad con los barrios, y quizás sería bueno después poder pensar, te escuchaba Natalia, la forma en la que podamos aplicar, por ejemplo, en las escrituras de las nuevas propiedades de los barrios populares, la urbanización, hay una cuestión que es como natural, y es que la casa se la dan al varón. Es natural. Y hay una cuestión donde el otro día justamente me reunía con las trabajadoras sociales y preguntábamos el por qué, y es porque el que lleva adelante el informe entiende que esa casa la levantó el varón. Entonces es del varón. Y poder explicarle a esos trabajadores que claramente la levantaron entre los dos y la mujer también se encargó del cuidado de los hijos para que ese varón pudiera salir a trabajar. Digo, cómo todavía, aún en nuestra ciudad, que es muy progresista en materia de derechos de las mujeres, están estos desafíos permanentes. Por eso, bueno, queremos escucharlas a ustedes y celebrar estos 25 años. Algunas de nosotras éramos muy jovencitas, y ustedes también, me imagino, pero pioneras en este camino. Y lo más lindo, creo, en este ida y vuelta, es que nuestras jóvenes adolescentes, que están absolutamente empoderadas, con ganas de cambiarlo todo, puedan también
construir o ser parte de este puente generacional para construir más igualdad. Así que muchas gracias a todas. Muchísimas gracias a las tres. Ahora sí vamos a visualizar un video sobre lo que fue Beijing para así empezar con nuestras oradoras. No sé si Sistemas lo puede compartir, por favor. Sí, no se escuchaba, ¿eh? I declare the MGO Forum on Women, Beijing 1995 open! We are all witnessing a historic moment, a moment which is characterized by unprecedented solidarity. Let us stop violence against women. Women's rights and women's rights are human rights. 189 nations adopted the Beijing Declaration and Platform for Action, a visionary roadmap for equality between men and women. Nearly 20 years later, we have made great progress. We still have a long way to go. Much has been achieved, but much more needs to be done, and it can be done. Picture it. Picture a world where all girls and boys go to school. A world without gender stereotypes. A world where there's equal pay for equal work. A world without child marriages, an end to violence against women and girls. This is not a women's issue. This is an issue for humanity. I'm working for a world where women are safe from violence, where girls can grow up safe, healthy, and strong. Together, we must turn this picture into reality. Empowering women, empowering humanity, picture it. Kalpana. Представьте себе. Imagínalo. Imagine. 展望未来. Tkhayyalu. Picture it. Bueno, queremos agradecer muy especialmente a ONU Mujeres que nos cedió el uso de este video. Y ahora sí, el próximo panel va a estar entrevistando Susana Campari, presidenta de la Asociación Mujer y Gobierno, y nuestras oradoras son muy conocidas, pero bueno, Diana Mafía, doctora en Filosofía UBA, docente en universidades nacionales,
fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía entre 1987 y 1991, Pimpi Colombo, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer entre 2004 y 2008 y presidenta del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entre 2003 y 2004, actualmente es secretaria general del Sindicato Damas de Casa de la República Argentina, y Dora Barrancos, que se estará conectando en unos minutos, investigadora, socióloga e historiadora, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET, formando parte de su directorio entre 2010 y 2019. Susana. Creo que estás muteada, Su. Muchas gracias a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a la diputada Laura Velasco por darnos esta posibilidad de participar de esta jornada y presentar a estas mujeres tan importantes como, bueno, Rocío con los antecedentes son más que suficientes. El título nos interpela, dice obstáculos, y yo pensando la cantidad de mujeres, 20.000 participantes que estaban allí en ese momento. Hace un rato escuchábamos en la previa todo lo que había sucedido, entonces realmente me parece que no debe haber sido un consenso tan fácil haber logrado eso que luego se firmó. Me gustaría entonces darle la palabra a Diana, que nos cuente su experiencia, que nos cuente específicamente qué cosas quedaron en el camino, qué obstáculos, qué trabas, y todo aquello que quedó afuera. Yo recibí, Mujer y Gobierno, un reclamo, por ejemplo, sobre el tema de la discapacidad y género, que parecía como que no había tenido realmente una referencia en los compromisos. Bueno, te escucho, Diana, con todo gusto, así que nos dirás después cuando compartimos tu foto. Sí, porque nos pidieron fotitos de Beijing, éramos tan jóvenes. Bueno, muchas gracias a Laura, a Natalia, a Victoria, y gracias también a Rocío por la presentación, y gracias a Susana por armar este panel y coordinarlo. Y me encanta estar con mis compañeras, y que hace tanto que no nos encontramos así físicamente. Hay que pensar Beijing en un contexto internacional extraordinario, un contexto de los años 90, en el cual para las mujeres se dio un fortalecimiento enorme en varios aspectos. En primer lugar, en 1993 se hizo el Congreso de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Viena. En ese congreso se enunció lo que acá Hillary Clinton estaba enunciando como un eslogan: los derechos de las mujeres son derechos humanos. Eso que parece de sentido común, recién, no en el año 48, en el año 93, en Viena lo declararon las Naciones Unidas. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto quiere decir que las mujeres, consideradas siempre una parte, una alteridad con respecto al ser humano varón, que él sí es embajador de lo humano y de su universalidad, las mujeres tienen derechos que se consideraban particulares. Había cosas que solo nos pasaban a las mujeres. De hecho, esto también lo estamos discutiendo, porque en este momento corporalidades de mujeres y subjetividades de mujeres o de varones o de trans o de binarias, no binarias, pueden ocurrir muchas constelaciones de experiencias. Pero en ese momento había cosas que solo nos pasaban a las que nos reconocíamos como mujeres y no eran consideradas universales, en particular nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, decir los derechos de las mujeres son derechos humanos quiere decir, le pasan a la mitad de la humanidad, pero son humanos en un sentido universal. Y eso fue un cambio conceptual enorme. Enorme para poder hacer demandas, enorme para poder hacer reconocimientos. Entonces, la universalidad de los derechos de las mujeres como derechos humanos recién se estableció en 1993 en el Encuentro de Derechos Humanos en Viena. Luego, en 1994, se hizo el Congreso Internacional de Población en el Cairo. En el Congreso Internacional de Población, de Naciones Unidas también, por primera vez se modificó el criterio con el que se iban a trabajar los derechos humanos y en particular los derechos sexuales y reproductivos. Antes los países establecían sus políticas de población.
natalistas o no natalistas, países que querían tener más población, la Argentina estaba dentro de esa constelación de países, países que querían controlar su población, India, China, por ejemplo, con políticas específicas. ¿Qué se decidió en 1994, que fue tan extraordinario? Que la decisión reproductiva, sexual y reproductiva, es de cada persona, es un derecho de cada persona, y que los países tienen que ofrecer todas aquellas políticas públicas necesarias como para poder desarrollar ese derecho. Quiere decir que no hay un país que me dice si puedo o no tener hijos, sino que hay mujeres que quieren tener hijos y mujeres que no quieren tenerlo, y el país tiene que dar políticas de asistencia, de parto humanizado, de protección de la lactancia, etcétera, para quienes quieran tener hijos, políticas de control de la natalidad o políticas de anticoncepción y de educación sexual integral, etcétera, para quienes no quieren tenerlos. Quiere decir que las políticas del Estado deben ser políticas integrales y la decisión queda a cargo de las personas. Estos dos cambios brutales, en términos conceptuales, considerar a las mujeres como parte de la universalidad y por lo tanto con derechos universales, considerar los derechos reproductivos no como un plan de los estados que eran obedecidos por la ciudadanía, sino como un proyecto individual, como un derecho de cada persona, precedieron el encuentro en 1995 en Beijing. También tenemos que decir que en 1994 se hizo acá en Argentina, en Mar del Plata, el encuentro preparatorio de Beijing para la región latinoamericana. Ana Falú fue la coordinadora, una arquitecta argentina fue la coordinadora de ese encuentro preparatorio de Mar del Plata, y esto significó que las mujeres latinoamericanas discutimos la agenda de Beijing el año anterior en términos regionales. Y aquí voy a la cuestión de los obstáculos. Por un lado, en ese momento, mediados de los 90, y ya con el antecedente del Cairo y con la preparatoria de Beijing, empezó a haber una fuerte injerencia de la Iglesia Católica en América Latina, preparando cuadros que iban a ser luego parte de los enviados, financiados, entrenados y enviados a Beijing, mujeres que iban entrenadas con una política específica que era frenar el avance de los derechos reproductivos. Esto era un obstáculo en las intervenciones que también se manifestó en los encuentros nacionales de mujeres. También en los encuentros nacionales de mujeres comenzaron a participar. Antes no participaban porque ahí íbamos las feministas. Bueno, empezó a haber una participación en los encuentros, también obstaculizando sobre todo la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una demanda histórica del movimiento de mujeres. Pero no fue el único obstáculo, porque América Latina puso, y acá la Iglesia tuvo mucha incidencia, y yo creo que había razones, y estaba muy bien que lo hicieran, puso por delante el tema de la pobreza. Mientras que el encuentro de Beijing giró alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, fue coordinado por Europa y se dejaron fuera de discusión cuestiones económicas y geopolíticas. Recién Natalia muy bien decía que no podemos discutir una agenda de género si no discutimos también los recursos con los cuales llevar adelante esa agenda. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Si queríamos discutir pobreza, teníamos que alinearnos con la Iglesia en América Latina. Si queríamos discutir derechos sexuales y reproductivos, teníamos que alinearnos con Europa, pero entonces no podíamos discutir recursos. Era una extorsión sobre las feministas latinoamericanas que no ocurrió en otros lugares y con otros temas. Por otro lado, 1995 era el gobierno de Menem. En ese momento hubo una dirección de la mujer dentro del gobierno, que fue la primera dirección que hubo, pero su responsable habló a favor de los derechos sexuales y reproductivos, y eso valió que la bajaran de su cargo y que enviaran a Beijing como parte de la comitiva oficial a una persona de la diplomacia que iba a llevar una posición contraria a los derechos sexuales y reproductivos. Argentina, políticamente, por una cuestión coyuntural, se alineó con los países islámicos y con el Vaticano. Algo que estaba bastante fuera de nuestras habituales alianzas diplomáticas, pero en ese momento la alianza fue con los países islámicos y con el Vaticano, porque eran los países que llevaban más fuerte oposición a los derechos sexuales y reproductivos. Hubo en Beijing 2 reuniones. Yo no sé cuánto tiempo tengo, Susana, así que vos avísame cuando me quede un minuto, así podemos contar. No te oigo.
Sí, tenés como 5 minutos más y después vemos la foto y todos los comentarios que tenés que hacer. Para contar un poquito de anécdotas y hacer algo divertido. Sí, obvio. Las seamos cosas... tan solemnes. Sí. Nunca lo fuimos, ¿por qué vamos a hacerlo ahora? Por eso. Entonces, en Beijing se discutió una agenda oficial en la cual se incluyó la palabra género. Y eso fue tremendamente irritativo para estos países con los que Argentina se alineó. La idea fue negar esa palabra, ponerla entre corchetes, que es el modo en los documentos internacionales de decir, esto queda pendiente de discusión, esto no está aprobado. Y se aprobó un plan de cualquier manera extraordinario. Extraordinario en el sentido de que implicó muchos avances e implicó un concepto que era el de transversalidad de género, que es un concepto que indicaba que debía haber representación de género en los más altos niveles de gobierno y en todas las políticas públicas. Este concepto de gender mainstreaming o de transversalidad de género fue un concepto que seguimos trabajando, seguimos luchando por ese concepto. Ahora hay un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, pero es una larga lucha y un ida y vuelta. Hemos tenido áreas de la mujer en el gobierno en niveles muy altos, a nivel de presidencia, a nivel de gabinete de ministros, y fue descendiendo, ¿no? De nivel de presidencia a nivel de gabinete de ministros, ahí estuvo Carmen Storani, de nivel de gabinete de ministros a ser parte de un programa en un área del Ministerio de Desarrollo Social, que fue durante todo el kirchnerismo, a hacer un instituto de las mujeres, que fue algo que le dio autonomía y autarquía financiera, que pero duró muy poquito, y ahora un ministerio. Entonces, seguimos, yo creo que transversalmente luchando para que esto que hace 25 años se señaló como recomendación internacional, finalmente se cumpla. Y pensemos, ese video que nos pasaron fue cuando se cumplieron 20 años de Beijing. Debimos haber tenido una nueva reunión de derechos de las mujeres a los 10 años, a los 20, a los 30, pero en lugar de eso se hace Beijing más 5, más 10, más 15, más 20 y ahora más 25. No se volvió a hacer otro encuentro. ¿Y por qué no se volvió a hacer otro encuentro? Porque los países no solo no cumplieron la agenda y no avanzaron en la agenda, sino que su gran mayoría retrocedieron en esa agenda que 1995 nos marcaba. Dejo para que nuestras compañeras comenten parte de estas cosas. Junto con el encuentro oficial siempre hay un encuentro paralelo, ¿no? De organizaciones no gubernamentales. De Argentina viajamos 420 mujeres. El encuentro paralelo se hizo en Guairú, que era una especie de pueblo de vacaciones, un pueblo relativamente humilde, donde pasaban sus vacaciones personas de China. China era un país extraordinariamente preparado. De hecho, se había prometido a China que le iban a dar las Olimpiadas, que allí se iban a ubicar las Olimpiadas. Por eso uno de los hoteles donde nos hospedamos se llamaba Olympic, porque esperaban otra cosa, no nos esperaban a nosotras. Pero de todas maneras, tuvimos una larga preparación, y esto quiero decir es la visión que tuvieron las feministas que me precedieron. En particular, estoy muy agradecida con Clara Kushner, que fue un poco mi mentora en este camino del feminismo, porque yo tenía poco más de 20 años cuando comencé a intervenir en el movimiento de mujeres y el feminismo, eran los 70, todavía era la dictadura, y ella fue quien me acompañó, me llevó de la mano, y también por ella me animé también a ir a Beijing. 2 años antes comenzamos, gracias a Lidia Otero, con la que tengo un profundo agradecimiento y recuerdo, una mutual de mujeres, a juntar $100 por mes en el banco Credicop. Íbamos todos los meses a depositar nuestros $100 para pagar ese viaje a Beijing. Recuerdo mi impacto cuando fui a un taller de mujeres y política, y una de ellas dijo, una mujer latinoamericana, dijo, bueno, no discutamos pobreza porque acá estamos todas financiadas. Y yo pensaba, ahorré durante 2 años de mi salario de profesora de la universidad para poder hacer esto, y acá resulta que todas las demás están financiadas. Había realidades muy diversas. También quiero decir que la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, que fundamos en el 94 en el preparatorio de Beijing, allí nos conocimos y allí comenzamos a calentar motores, llevamos un taller al paralelo, fue el único taller que hubo sobre género, ciencia
y Tecnología, y que hace 25 años seguimos desde la RACSIT luchando por esto, y hoy nuestra presidenta es la presidenta del CONICET, Ana Franchi. Así que también podemos hacer un arco en estos 25 años de algunos progresos. Y luego hay una cosa que me resultó muy impactante, hay muchas anécdotas, por supuesto, allí. Por ejemplo, Lidia Otero nos había avisado que no había dentífrico y papel higiénico en China. Entonces nuestras valijas iban llenas de rollos de papel, que por supuesto había en China, había de todo, absolutamente de todo. Así que íbamos con valijas llenas de papel higiénico, una cosa absurda. Habrán quedado allí en los hoteles, que habrán pensado de la delegación argentina, 420 mujeres abandonando papel higiénico por ahí. Luego, el día que preparé mi valija para 3 semanas, porque era una cosa bastante larga lo que teníamos que hacer, me di cuenta al llegar allí que habían quedado al pie de la cama todos mis pares de zapatos. Así que me tuve que comprar, salvo los que tenía puesto, que eran unas zapatillas, comprarme allí unos zapatos, pero llovió todos los días en Huairú, y había barrito, porque era una cosa medio de vacaciones. Entonces, con un cepillo de dientes descartables que el hotel tenía, porque no es cierto que no había dentífrico, teníamos también... Limpiaba mis zapatillas a la noche y las ponía abajo del calefactor para que al otro día poder ponérmelas, y esos fueron mis zapatos durante mi viaje a China. Y una cosa que aprendí, hermosa, en China, en un taller, estábamos esperando para el comienzo de un taller, una mujer china me dice, me propone hablar, y las dos un poquito hablábamos en inglés, obviamente yo chino no hablaba, ella español tampoco, pero me dijo lo siguiente. Me preguntó dónde era Argentina, yo más o menos le expliqué en el que estábamos en la otra punta del globo terráqueo, y me dijo, yo creo que las mujeres chinas y argentinas estamos igual. Y yo le dije, ¿cómo estamos? Y me dijo, muy cansadas. Y me parece que efectivamente las mujeres chinas y argentinas estábamos ya entonces muy cansadas. Una cosa hermosa también es pensar en las relaciones entre centro y periferia. China, ese lugar tan lejano, tan exótico, se llama la Tierra del Centro. Ellos son el centro, nosotras éramos la periferia, no estábamos en el mundo occidental yendo hacia la lejanía. Una de las cosas que hice en ese viaje, y después voy a mostrar una fotito que lo certifica, es ir al muro, ir a hacer un paseo, entonces por la muralla. Por la muralla, por la Gran Muralla China. Ahí me dieron un certificado que decía que Mao, según Mao, dice, nadie es un héroe si no ha subido a la Gran Muralla. Para poder tener ese certificado le tenía que decir mi nombre a una persona china que lo escribió en chino y que quién sabe qué habrá escuchado. Algún día me juntaré con alguien que diga qué puso allí, debe ser como el Buda de Pimpi Colombo, qué habrá puesto en ese certificado. Pero miren lo que me pasó. Yo iba por la Gran Muralla China muy entusiasmada, me había comprado un sombrero porque había un sol tremendo y yo no tenía ninguna protección. Les voy a mostrar el sombrero, así como Pimpi tiene algunas cosas allí que les va a mostrar, les voy a mostrar mi sombrero. Mi sombrero es de una cosechadora de arroz, una cosechadora china de arroz. Bueno, yo iba con este sombrero por la Gran Muralla y las personas chinas con sus hijitos me paraban para sacarme fotos. Yo había visto que en el camino había un trono y un camello y la gente pagaba para sacarse fotos con el trono y el camello. Bueno, yo era la otra atracción de la Gran Muralla y era gratis, así que estaba vestido de hippie, como era en la época, mi aspecto, que ahora lo van a ver en una fotito, con mi sombrero de cosechadora de arroz yendo por la Gran Muralla China. Van a ver la foto, una foto que nos sacamos en uno de los paseos que habíamos hecho un museo de arte. Ahí está la agrupación y abajo, a la derecha, sentadas, estoy yo con anteojos, con una camisa floreada, y al lado, con una camisa blanca y una pollera floreada, Clara Kushnir, conocida como periodista como Clara Fontana, y muchas de nosotras que estábamos allí, está Angelita Vincentini atrás, si la conocen. Bueno, muchas de nosotras habría que decodificar. Elena Chalidi está ahí. Está Elena Chalidi, está María Elena, ¿cómo se llamaba? Que se dedicaba a derechos humanos. Bueno, tendríamos que recolectar todos los nombres. La Barbagelata, ¿no está ahí? María, acá no la veo, María Elena, ¿no? Ah, ¿no? Pero sí hay otra compañera, Blanca, que es de Blanca Lionet, que era de Villa Gesell. Bueno,
esta es una de las fotos, y la otra que les quería mostrar era muy joven, como se darán cuenta. La otra que les quería mostrar era la de, este es mi certificado de que ascendí a la Gran Muralla, y ven, nadie puede considerarse un héroe si no ha llegado hasta allí. Así que consideraré que este fue mi viaje heroico, no creo que vaya a tener otro, al menos en esta reencarnación. Muchas gracias por haber permitido entonces que mostrara mi certificación de héroe según Mao Zedong. Bueno, mil gracias, Diana, ha sido súper ameno, realmente hemos viajado un poquito con vos, y bueno, ahora la queremos escuchar un poco a Pimpi, que vino con toda una escenografía, y me gustaría que nos dijeras en qué se destacó Argentina hace 25 años atrás en Beijing, las mujeres argentinas. Bueno, ¿cómo les va? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, qué gusto compartir. Primero quiero agradecerle a la Laura por haber hecho este evento, a la Vicky por haber gestionado e invitarme y decirme que pudiéramos compartir este momento, a las compañeras que están en la organización, a Susana, a Natalia, a la Rocío que nos está presentando. Me gusta, aunque no comparto millones de las cosas que dicen, pero me gusta compartir con la Diana, y cuando llegue la Dora y la María Luisa y la Pila Mincherki, yo digo, qué sé yo, Víctor, estamos tratando de ayudar en el trasvasamiento generacional, cada una en lo que son nuestros puntos de vista y en lo que creemos que aportamos a esta cosa, ¿no? Pero voy a hacer como la Diana, voy a dejar para el final mi muralcito. Quiero decirles que he dado vuelta a mi casa hasta que me acordé que el año pasado llevé al sindicato todo lo de Beijing. No tengo la bitácora de viaje que escribimos, no tengo los volantes que laboriosamente hicimos, imprimimos, cargamos, le hicimos traducir a mi hijo que anda ahora por aquí al inglés para poder repartirlo, la foto en los que lo prendíamos en unos... Bueno, tengo una foto que no los puedo mostrar porque no las he podido bajar, me mandó la Rita anoche. Y bueno, para entrar un poco en tema, yo tengo un punto de vista en lo geopolítico más distinto de la Diana, muy distinto. Yo al revés, digo, nosotros fuimos a Beijing un poco con la bendición de Juan Pablo II, que en el año 94 en la Carta a la Familia plantea una cosa, como ya le había dicho Eva Perón, en La Razón de mi Vida, que ahora no me queda cerca de la biblioteca para mostrarle, pero en el libro La Razón de mi Vida, Evita habla de que las mujeres que hacen un hogar deberían tener una remuneración, porque dice ella, las mujeres, como los pueblos y las naciones, si no son económicamente independientes, no se les reconocen derechos. Y Juan Pablo II, hoy santo para la religión católica, Juan Pablo II en la Carta a la Familia en el año 94 tiene una expresión tan extraordinaria de valoración del trabajo de la mujer en el hogar, que para nosotras, que hicimos un sindicato de ama de casa en el año 83, que veníamos batallando muchas veces en soledad, porque nosotras, y todavía hoy nos cuesta muchísimo que los temas que nosotros planteamos hagan agenda, y eso que podríamos decir que esa perseverancia nuestra hoy está, como diría una abuela, está dando una flor, porque por lo menos en la discusión de cuidados podemos compartir y plantear los puntos de vista. Así que yo quiero decir que no tengo la misma mirada. Al revés, yo hubiera dicho que la sensación, o que también la Diana lo ha dicho, que en estos eventos internacionales hay también un peso ideológico muy fuerte del poder de distintos tipos para hacer la agenda. Yo tengo la misma impresión de que mayormente en ese lugar espectacular, nosotros estuvimos en Guairou, nosotras fuimos como las chicas, como las compañeras acá, pagando nuestra mensualidad, la Inés Bienati, que si está aquí hoy, un beso, porque la verdad es que esa iniciativa fue extraordinaria. Empezamos a pagar en el año 93 para poder ir. Y la verdad es que las cosas que uno hace con tanto esfuerzo también, uno las aprovecha y las valora hasta su última gota, por supuesto, desde ya. Nosotras nunca habíamos participado de eventos internacionales y
y teníamos muy presente que fue el año 75 cuando se declara el diseño de la mujer, la primera vez que las Naciones Unidas toman el tema de las mujeres como un tema de Estado. La Diana señala que recién en el 93 se toma los derechos de las mujeres como derechos humanos. Fíjense que, porque la lucha de las mujeres es muy anterior desde ya. La lucha por la equidad, la lucha por tener los derechos políticos, la lucha por la autonomía económica, la lucha por el derecho a tener el reconocimiento laboral. Pero recién hay como una decisión de darle a ese tema la entidad que los estados, desde las Naciones Unidas, los estados deban ocuparse. De todas maneras, la participación de un país como el nuestro, semicolonial, periférico, en esas instancias, bueno, siempre es que la agenda, a veces uno logra permear alguna cosa. De hecho, cuando llegamos allá, en esa experiencia maravillosa de que 40.000 mujeres de distintas latitudes estuvieran ahí, recorriendo, yendo, que un taller, que una exposición, que un panel, que un stand, una cosa. Yo lamento tanto que con esta cuarentena no he podido buscar. Yo me he pasado sacando fotos en esa, era mi época de fotógrafa, en ese evento, de unas imágenes maravillosas, diversas. Yo le saqué, mirá Diana, le saqué a unos campesinos que tenían tu sombrero, ellos estaban trabajando, no estaban conociendo la muralla, ¿no? Bueno, ver todo eso, encontrármela ahí a la Ana Falú, que yo no la veía hacía 20 años, creo. La Ana Falú iba a la misma escuela que yo en Tucumán, era compañera de mi hermana, y verla ahí, ella sí era capitoste ahí hablando en la carpa de América, porque cada continente tenía una carpa. Y a su vez ver, como también señaló la Diana, mujeres de países muy, de una gran pobreza, de una gran marginación, donde estaba tan clara expuesta que se puede hablar de muchas cosas, pero si vos no tenés agua, si vos tenés que caminar kilómetros para resolver las necesidades de tu familia, si eso descansa principalmente en las mujeres, descansa es una manera de decir, carga, se podría decir mejor, más apropiadamente, tus posibilidades de construir una sociedad con equidad son minúsculas, y la impresión que nosotros tuvimos es que el encuentro, bueno, del encuentro oficial no puedo hablar, porque nosotras fuimos un día que logramos chusmear ahí qué era, pero nosotros no éramos parte de la delegación. O sea, nosotros estuvimos todo el tiempo en Guairó, pero la sensación de que la agenda era una agenda donde principalmente lo que importaba era hablar de los derechos sexuales y reproductivos, y que un tema como el nuestro, nosotros fuimos ahí con lo que son nuestras reivindicaciones desde que empezamos. Fuimos a plantear que las mujeres, la discriminación social que sufrimos, tenemos, padecemos, vivimos las mujeres, está relacionada con el hecho de que somos la única trabajadora que trabaja sin sueldo, sin reconocimiento, sin que siquiera se diga trabajo. Todavía hoy, y aún muchas compañeras y muy feministas diferencian entre las mujeres que trabajan y las amas de casa. Aún hoy nos ocupamos mucho del lenguaje, pero a veces hasta eso no aparece en el lenguaje, diferenciar entre las mujeres que trabajan y las amas de casa. Nosotros, por lo tanto, íbamos con nuestras 4 banderas: salario, jubilación, obra social y sindicato para las amas de casa. En un país como el nuestro, sindicato tiene una expresión, una tradición histórica verdaderamente importante. En otros países no será exactamente igual, pero nosotros íbamos a procurar esa expresión. Por eso hicimos que mi hijo nos traduzca el documento que habíamos escrito, lo tipeamos, más o menos lo formateamos nosotros, lo imprimimos en una fotoduplicadora con color azul para que parezca un poco más que imprimir nada más en negro.
pero olvídate de papel, ilustración o colores. Pero teníamos nuestro materialcito y lo poníamos donde podíamos, porque no teníamos un stand, no éramos parte de ningún movimiento internacional, no teníamos conexiones con otras organizaciones, conocimos ahí a alguna gente, nos encontramos con una militante peronista como la Irma Roy, ponele, que ha visto cuando vos decís esas personas que son más grandes que vos tenés referencia. Imagínate que la Irma Roy, en el 83, diputada nacional, venía trabajando para algo que todavía hoy no logramos que sea ley nacional, que es el registro de deudores alimentarios, que nosotros en la legislatura, cuando yo fui diputada del año 97 al 2003, y que te quiero decir, Natalia, que la ley 91 fue una presentación que hizo la PIMPI para que las estadísticas se hagan por sexo y edad. Cuando se aprobó en el año 98, creo, la ley 91, porque trajimos de Beijing también esa inquietud, porque por más que con la información solamente no alcanza, pero sin información es más difícil que vos tomés decisiones o pelees políticas adecuadas. Bueno, nosotras procuramos vincularnos más, y la verdad es que fue muy difícil para nosotras. Me es difícil a mí hablar de cómo fue toda la delegación argentina. Ya te ha dicho la Diana, éramos como 400, y cada una con sus puntos de vista, su background, digamos, su respaldo, sus luchas anteriores, sus perspectivas. Encontrarnos todas procurando en esa cosa colectiva transformar la situación de la mujer, yo creo que ya es un hecho positivo. Y después cada una de nosotros evaluamos qué es más importante, en qué hay que poner el acento, y para nosotras poder hablar de estos temas era muy principal. Y de hecho entre las recomendaciones de Beijing está la recomendación a los países de incorporar en las cuentas nacionales el cómputo del trabajo no remunerado. Y yo les voy a decir que nosotros volvimos de ahí con ese conque, y como dice mi mamá, decía que yo era como la mujer del piojoso, esa que nunca jamás dejaba de persistir en los temas. Así me decía mi vieja, y creo que soy. Entonces, desde que volvimos, lo enganché a Alejandro Rupnik, un capo en estadística, y donde podíamos, veíamos luz, presentábamos un proyecto para poder cuantificar el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. De hecho, fui modestamente, humildemente, a un encuentro, vos te tenés que acordar, Diana, de la red que ustedes habían armado. Yo estudié matemática, pero la verdad es que mi carrera ha sido toda muy, ¿cómo se diría? Muy accidentada, y nadie diría que yo estudié matemática, porque finalmente intenté estudiar estadística, bueno, con la dictadura, con muchas interrupciones, pero yo me presenté cuando ustedes hicieron el evento que hicieron en el museo que queda en Recoleta, Sarmiento, ¿se cree que se llama? Así, muy humilde. Yo no tenía mucha ni experiencia ni nada, tenía las mismas ganas y las que tengo ahora todavía, ¿no?, de contarles que para mí un proyecto científico de investigar el trabajo de las mujeres teníamos que hacerlo, y más o menos a decir lo que estábamos tratando de hacer, y que no conseguimos financiamiento, hasta que en el año 98 ese financiamiento lo conseguimos cuando estábamos en la legislatura. Nuestro bloque con Gustavo Belli tenía el observatorio urbano, y Gustavo nos prestó el equipo de encuestadores, y Rupnik, que estaba en el equipo nuestro, condujo la investigación, y entonces hicimos una cosa preciosa, porque porque Alejandro es un tipo como corresponde, es su especialidad, y entonces trabajamos encuestando a todas las mujeres mayores de 14 años de 2 hogares por cada fracción censal de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que la muestra fue muy buena, todos los indicadores daban como los del INDEC, y la verdad es que después de eso, todas las encuestas de uso del tiempo han dado más o menos los mismos números. Más del 90% de las mujeres hacemos tarea, la cantidad de horas que dedicamos a la tarea doméstica es muy grande. Nosotros no medimos varones, no porque no los quisiéramos medir, sino porque nos hubiera costado el doble, obviamente, para
necesitamos el doble de tiempo para haber abarcado toda la población. Pero a nosotros nos permitió, esa encuesta la hicimos en el 98, nos permitió que en el año 2003 la legislatura aprobara un proyecto que había presentado yo para que la ciudad tuviera la responsabilidad de hacer encuestas, que la hizo en el 2005. Y cuando yo estuve como presidente del Consejo de la Mujer, enchufamos una encuesta de uso del tiempo, ya no estadísticamente válida, pero para estar con el tema, la hicimos por internet. Y de nuevo, los resultados fueron siempre mostrando lo que cada una de las compañeras que está escuchando anoche va a decir: te vas a gastar una moneda en medir lo que yo te puedo decir gratis, como la Diana, para que le saquen foto en la muralla. Pero cuando vos lo lográs medir, vos le das una envergadura a tu información, que nosotros estamos muy orgullosos de que nuestra compañera Betty Mirkin, como senadora, ha impulsado, y el año pasado aprobó la Cámara de Diputados con el apoyo unánime, tanto en Senado como en diputados, de que sea una obligación hacer encuestas de uso del tiempo para el INDEC. Ya hizo una en el 2013, mucho, por supuesto, mucho más abarcativa que la nuestra. Nosotros hemos entrevistado a 1.400 y pico mujeres de la capital. El INDEC con la EPH creo que ve 65.000 personas, mujeres y varones de todos los conglomerados urbanos grandes. Es otro, el INDEC es otra cosa, obviamente, pero la realidad es la misma. ¿Ya me querés hacer callar? Tenés que mostrar lo que tenés atrás. Sí, tenemos que... Ahora, solamente quiero redondear con esto. Trajimos una española, con la cooperación española, estábamos en el Consejo de la Mujer, trajimos, instalamos el tema. Publicamos el libro Decir Mujer es decir trabajo. O sea, ¿cuál es el orgullo nuestro? Es que con ese hilo conductor a lo largo de todas estas décadas y con una experiencia durísima en China, porque fue todo muy maravilloso en lo personal, pero estábamos como el cuento del tartamudo, nunca podíamos insertar el párrafo de los temas que nosotros hemos llevado, hasta que, y ahora empiezo con la anécdota, hasta que sobre el final de la estadía en China conocimos las compañeras que, ¿se ve ahí lo que yo tengo puesto? Sí. Los prendedores, ¿los leen o no? Sí, perfecto. Uno dice, todas las madres son trabajadoras. Otro dice sueldo para el trabajo, para la housewife, para la esposa, ¿sí? Y el otro dice, las mujeres cuentan, contemos el trabajo de las mujeres. Ustedes no lo van a creer, o sí, me van a creer, ¿cómo no? Era una federación de mujeres de Gran Bretaña. Había una argentina de todas maneras ahí. ¿Y saben quién más estaba ahí? La Salma o Selma Jones. La otra vez vi que le hacían un reportaje, no sé si en Clarín o en Página 12, ahora un par de años. ¿Le suena a la Selma Jones? ¿Selma o Salma? Bueno, no me acuerdo. El asunto es que nosotras, donde podíamos, tratábamos de conversar y a veces empatábamos, a veces... Bueno, el asunto es que cuando les vimos estos prendedores, nos fuimos encima de eso ni que fueran helados, ¿me entendés? Porque era maravilloso. Era la primera vez que encontrábamos a alguien ahí que estuviera con la misma sintonía que nosotras. ¿Y saben lo que era? Era una federación de mujeres de Inglaterra que reunía a agrupaciones de mujeres negras, lesbianas, mujeres en situación de prostitución, inmigrantes no legalizadas. Uno hubiera pensado que si ibas con una agrupación de amas de casa, difícilmente se te hubiera ocurrido que con quien vos mejor te estuvieras entendiendo fuera con un grupo integrado de esta manera. Pero verdaderamente, el hecho de que la temática que nosotras llevábamos le haya costado tantos años y aún hasta hoy poder instalarse, y solamente voy a cerrar con esto. Bueno, acá les muestro rápido. Acá están presumiendo las fotos más políticas, digamos, no tengo nada acá, tengo todo en el Sacra, pero acá está la Élida atrás de un vidrio todo elegante. Acá está la Rita también presumiendo. Acá está ese que decían que esto de la Venecia china, ¿se acuerdan? Porque tenía todo. Este folleto fue la campaña de difusión de derechos que hicimos del Consejo de la Mujer mostrando esto, mirá, lo descuajeringué anoche para poder ponerlo aquí. Esto, avances de... ¿Y sabe qué hicimos aquí en el Consejo de la Mujer? Una sistematización de las cosas
logradas por nuestro país antes, durante y después en relación a lo que ahí se discutía. Esta, mira qué mujer preciosa, ¿la ven? ¿La ven ahí? Y acá una mujer china con su niño, y esta camiseta, obvio que yo soy siempre militante de toda la militancia que tengo. Entonces me traje mi camiseta con un algodón divino. Y los prendedores del encuentro, ¿cómo era? Paz, desarrollo y equidad, ¿no? Eran las 3 consignas. Y nuestro material también lo habíamos elaborado como procurando que digamos, de qué modo la lucha nuestra empataba con eso. Y yo por último digo, bueno, esta para homenajear a la Diana, ¿ves? Le sacamos con los mismos sombreros que ella. Y el pañuelito divino de seda. Y yo por último quiero decir, ahí se me cae mi mural. Bueno, por último les quiero decir que en nuestra opinión, que hoy se está hablando del tema de cuidado, que la Changa de Alessandro esté haciendo el laburo que está haciendo el Ministerio de Economía, instalando los temas, nos parece que son logros que son muy, pero muy trascendentes, que se piense como está hablando la Vicky sobre los temas de vivienda, de poder generar espacios comunes que ayuden a mirar colectivamente los temas, son muy importantes y requieren, en nuestra modesta opinión, apoyarse en 3 pilares para que pueda ser una revolución verdaderamente humana y de equidad para todos, ¿no? Para que nosotras, sin renunciar a lo que somos, podamos construir sociedades con verdadera justicia social. La primera, que el trabajo que hacemos las amas de casa sea valorizado, reconocido y remunerado. La segunda, que en la familia, el mundo adulto, mujeres, varones y todos, nos hagamos cargo de compartir las responsabilidades, las corresponsabilidades de sostener una familia, que al fin y al cabo es lo que nos sostiene a todos, ahora que somos población de riesgo, cuando no somos población de riesgo, cuando trabajamos afuera, cuando trabajamos adentro. Y la tercera, muy importante, que todos podamos pensar, el Estado, el privado, sean empresas, sean sindicatos, todos podamos pensar políticas, acciones, servicios que complementen y que le den la misma centralidad a esos temas. ¿Cómo no vamos a poder avanzar en que sean las mujeres las que cobren el salario familiar de los hijos? Mirá lo que ha contado la Vicky sobre que siguen inscribiendo las propiedades a nombre de los varones. Empiecen por inscribirlas a nombre de las mujeres, que son las que se quedan con la familia. Después, si los varones se quedan, bienvenido, en buena hora y nos encanta. Pero empecemos por reconocer la realidad. ¿Cómo puede haber cambios si no partimos de reconocer la realidad? Y por último, ultimísimo, te prometo, cuando veo un graffiti que dice eso que llaman amor es trabajo no remunerado, a mí no me gusta, no lo comparto, a mí me gusta más. Eso que llaman amor es también trabajo no remunerado, porque el amor y el trabajo no tienen por qué ser 2 cosas contrapuestas, al revés. ¿Qué sociedad que se precie puede organizarse si no es a través del trabajo? Y nosotras, trabajo ya tenemos, lo que necesitamos es que ese trabajo se reconozca y se remunere. Y eso lo hemos planteado al ministro Arroyo, que cuando se salga de la pandemia, en vez de pensar en un ingreso universal para todo el mundo, tiene que hacer un ingreso familiar que lo cobren las mujeres, cuando no hay otro ingreso, que nos dé derecho a tener seguridad social y a jubilarnos, que mucho nos merecemos. Gracias y estoy encantada de compartir este momento con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, maravilloso todo y le paso ahora a Rocío para la música, ¿no es cierto, Rocío? Sí, muchísimas gracias. Quería aprovechar cortito, agradecerle a Diana que en julio tuvimos la capacitación de Ley Micaela en la legislatura y tuvimos el honor porque hicimos convenio con UBA, que una de las que nos capacite de manera virtual sea Diana, así que muchísimas gracias. Y ahora, como dijo Su, vamos al momento musical que nos regala el coro de la legislatura, que presenta La canción es urgente de Mercedes Sosa. La
Bueno, le tengo que dar la voz ahora a Dora. Dora, ¿me estás escuchando? Ay, te estoy escuchando, felizmente. Bueno, muchas gracias por estar. No, disculpen que estoy medio sofocada, porque no había, les cuento algo, estoy en default, completo default. Acá Diana sabe perfectamente de qué estoy hablando. Impresionante. Bueno, gracias por esta invitación tan bella, por estos 25 años que han pasado, y yo quiero decirles lo que ya describí hace poco tiempo, y que ustedes saben bien. Yo no participé en vivo y en directo de cuerpo presente en Beijing, ¿no? No fui, y les voy a decir por qué en realidad. Yo en ese momento estaba como consultora del PNUD en justamente una actividad que tenía que ver con género, es decir, con la incorporación de las mujeres en un programa que era gubernamental, pero bueno, nosotras éramos consultoras del PNUD. Pero bueno, era absolutamente inconveniente la posibilidad de ir, porque ahí se corría el riesgo de que esa representación tuviera que ver algo con, digamos, con lo oficial, ¿eh? Y como ustedes saben muy bien, la situación era muy clara respecto de cómo en aquel momento la gobernanza argentina había hecho inscribir al país en una circunstancia muy impensada ya, con las manifestaciones que se habían hecho, la inclusión, bueno, después sobrevino ustedes saben que en el mapa de los acontecimientos públicos, el Día del Niño por Nacer, la posición pronatalista que tuvo en ese momento la Argentina, la conferencia del Cairo estaba ahí claramente, la posición de Argentina se inscribió entre las posiciones, ¿cómo diré?, más retractivas a los nuevos derechos, los más retractivos. Entonces era imposible hacer y sé que justamente para las queridas compañeras que tuvieron en alguna medida la representación oficial, era todo un problema sustentar en la misma canónica posición que en ese momento tenía el gobierno argentino. Entonces, y justamente, y Beijing fue un momento muy, muy particular de ascenso internacional. Nunca podremos olvidar lo que fue primero la pluri manifestación de Pekín con relación, por ejemplo, al antecedente que había estado con mucha concurrencia, pero que tenía
el antecedente, los dos grandes antecedentes, Nairobi y la situación de México. México, que fue el primero, 1975, ¿no? Voy a recordar que en México la situación todavía encontró a las mujeres de los feminismos que estaban haciendo los aciertos fundamentales en una cosmovisión de integridad respecto de las sexualidades disidentes. Se discutió fuertemente, sobre todo en los foros paralelos, hubo situaciones muy difíciles, dolorosas, de las que hace poco he vuelto a narrar. Una situación difícil, porque había habido manifestaciones, voy a ser muy clara en esto, muchas manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres lesbianas, de manera muy, ¿cómo diré? Sobre todo había una joven australiana representando en 1975, y ustedes saben que eso dio lugar a un debate doloroso en algunas filas de algunas feministas todavía, ¿no? En fin, en México, y bueno, y también algunas voces, ¿no?, más conservadoras que se manifestaron en los foros respecto de, bueno, más o menos que eso no era el centro de la cuestión feminista, ¿no? Pero en Beijing eso ya había sido completamente superado. Me refiero a lo que eran las composiciones feministas que fueron a Beijing. Eso ya no fue, y estoy segura, bueno, quienes fueron, Diana y demás, recordarán perfectamente que ya no había términos restrictivos ni siquiera para enunciar de manera alta esto. Así que yo creo que Beijing fue una marca notable. Y la otra marca que me parece que no deja de ser muy notable, que la inscribió muy posteriormente en un texto la propia Judith Butler, de modo que voy a describir lo que ella describió. Judith dice en el texto que, voy a recordar que la relación con el término sexo de Judith Butler es que el término sexo es una construcción cultural. Por lo tanto, en aquel maravilloso texto que reunió tantos textos de ella, es El género en debate y demás, no es que ella no se desertizara, inhibiera, de jerarquizar, no es deshabitar al término género. Lo que ella dice es, miren que sexo es una construcción cultural, esto es lo que dice, esto es lo que, y a propósito de esto, en fin, dice para los enunciados que creemos que solamente estamos con una construcción cultural, con el gran enunciado género, voy a decirles que el enunciado sexo es cultural, ¿no? Nada más que eso. Y a propósito de ahí hace un debate. A propósito de Beijing, Judith, en un texto obviamente que recogió muchos artículos que se produjeron después de Beijing, pero no exactamente, el libro no apareció de inmediato. Dice, bueno, a mí lo que ocurrió en Beijing me permitió de alguna manera reamigarme con el término género, más o menos así lo dice. ¿Por qué? Porque me di cuenta, a propósito de Beijing, que género era un enunciado de combate. El género era un enunciado de combate. En toda la oportunidad en que ha habido, que es, y lo que viene ocurriendo hasta ahora, ¿no?, que suscita una réplica tremenda de los sectores conservadores el término género. Entonces, ahí dice, para mí Beijing fue muy ilustrativo, porque de alguna manera hubo una conciliación, una reconciliación. Me di cuenta de que el lenguaje es fundamental y que en estas luchas, si género es mucho más característico de lo que sería la necesaria confrontación por derechos y caracteriza más, bueno,
y lo dice claramente en ese libro que se llama Deshaciendo el género, ¿no? Ahí hay un trabajo exclusivo sobre esta suerte de reconciliación. En suma, la última cuestión, yo creo que, bueno, después de ese gran escenario, hubo un aumento de posibilitante, yo diría, un aumento posibilitante de las adhesiones al feminismo, un aumento posibilitante. No tengo la menor duda. Bueno, después está la situación de todavía precariedad en la implementación de todo lo que devino como gran, finalmente, acuerdo en Beijing. Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo que yo creo es que tuvo impactos notables. Primero, insisto en algo, voy a recapitular. No hubo ya, dentro de las filas feministas, ¿no? No hubo ninguna necesaria división respecto de lo que podría ser las militancias lésbicas, las militancias feministas, todas estuvieron ahí sin ningún disenso. Bueno, disenso siempre hay, pero lo que quiero decir que no era el mismo disenso que se había planteado en 1975. La otra cuestión es que fue una ocasión entonces en donde efectivamente se tramitó con mucha más urgencia el aumento de derechos, y la tercera es que después de Beijing se incrementaron las movilizaciones por los derechos de las mujeres, los feminismos. Creo que son las tres marcas. Y luego digo, bueno, está por cumplirse todo lo que finalmente está por cumplirse, todo lo que fue acordado en esa extraordinaria escenificación. Muchas gracias, Nora, y le paso a Rocío. Gracias por el esfuerzo de estar y de llegar y de decirnos estas palabras. Muchas gracias. Rocío. Sí, bueno, muchísimas gracias a las tres. Ahora sí, vamos a ir con nuestro panel de cierre. Tenemos otra actividad a las 18 en el YouTube de la legislatura, así que vamos a tratar de entregar más o menos a tiempo. Para este cierre tenemos a María Luisa Storani, ella es militante feminista y diputada del Parla Sur, y a Nelly Minchalski, militante feminista, abogada y docente. María Luisa. Bueno, que cierre después de semejantes panelistas, por favor. Bueno, agradecerte a vos, Rocío Maciel, por la siempre dulce convocatoria que me haces. A Laura Velasco, a Victoria Montenegro, a Natalia Fidel y a Susana de la organización Mujer y Gobierno. Muchísimas gracias. Por supuesto que un placer compartir con este panel, que además, qué bueno las posiciones diversas de lo que nos dejó Beijing. Tenemos, en la Argentina, digamos, era muy importante el proceso que nosotros habíamos hecho pre-Beijing. En Mar del Plata, incluso las latinoamericanas nos impusimos que teníamos que tener una coordinadora elegida por nosotros, y eso fue fundamental. Ya nosotros piensen que habíamos hecho todo el proceso de debate de la ley de cupos, que salió en 1991, y después del encuentro feminista latinoamericano y Caribe de 1990 que se hizo en la Argentina, se formó la multisectorial de mujeres feministas políticas, que es donde empezamos allí un trabajo transversal que perdura hasta el día de hoy. Y esto se vio, este trabajo se vio en el pre-Beijing, porque, digamos, había, en los temas de toma del poder y decisión, habíamos avanzado, éramos la niña bonita en Beijing, incluso en la Carpa Latinoamericana en Guairú nos pedían que diéramos charlas de cómo habíamos llegado, fuimos el primer país latinoamericano, las primeras legisladoras asumieron en 1994, así que estábamos recién asumidas con un 30%, y esto era como muy buscado, muy bonito. Ahora, fue increíble el impacto que tuvo toda la preparación del pre-Beijing aquí en Mar del Plata, con muchas disidencias, pero con cuestiones muy claras, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Y además cuestiones muy claras de alianza de organizaciones de la sociedad civil, de feministas políticas, de feministas de todo tipo, para poder coincidir, incluso poder enfrentar a la decisión del gobierno, que estaba, Diana lo explicó muy bien, estaba totalmente
enrolado en el Vaticano y en los países islámicos. ¿Qué teníamos que ver las mujeres argentinas con todos nuestros derechos, con esas posiciones? Entrecorchado el concepto de familia y entrecorchado el concepto de género, que fíjense qué paradoja, ¿no? 25 años después, hoy hablamos de la ideología de género. Hoy volvemos a poner en corchete y cuestionar este tema de género que también ha definido Dora. Yo creo que hemos tenido adelantos importantísimos en la Argentina, tenemos muchas deudas. Una de las deudas lo planteó Pimpis, el tema de la pobreza, las deudas de las mujeres, las políticas de cuidado que se llamaban de otra manera, no estaban establecidas. Yo recuerdo los volantes de Pimpi que le ayudábamos a repartir, porque la verdad que estaba como preocupada de buscar de otros países encuentro en estos temas. Fue de un trabajo increíble lo que hizo en la carpa de Guairú. Pero yo les digo, la marcha y la manifestación que hicimos las argentinas en Guairú por el derecho al aborto fue único. Creo que fuimos 300 argentinas marchando en Guairú con la bandera todas juntas pidiendo el derecho al aborto. Yo tuve la posibilidad de estar también en la conferencia oficial, y también muchas argentinas de las que estamos en la conferencia oficial, hablamos con la jefa de la delegación, que era Regasoli en ese momento del gobierno argentino, y planteamos nuestras disidencias. Nos invitaron a una cena en la embajada con el embajador Estrada, y le llevamos una carta, las argentinas de Guairú, con todos los puntos que teníamos disidencias con el gobierno argentino. Nosotros estábamos agrupados con la Unión Europea y con la ministra de la Mujer de ese momento de España, que llevaba la voz cantante de estos temas. Para mí son todos recuerdos, más allá de todo, tengo 2 sombreros igual que los de Diana, tengo los pañuelitos, tengo todo, es maravilloso todo. A mí me impactó muchísimo ver otras mujeres en esta lucha, mujeres de los países africanos, de los islámicos, ver delegaciones islámicas donde las mujeres iban tapadas atrás y el que hablaba en derechos de la mujer era el hombre que iba adelante y era el único que tenía la posibilidad de hablar en la conferencia. Terrible, esos impactos a mí me impactaron y creo que me hizo crecer mucho. Creo que tenemos vigente todavía la plataforma, que tenemos deudas, pero tenemos una base increíble. Y yo les digo, por algo la organización internacional nos ordena en algunas cuestiones, porque también tenemos la americana que es buena, pero esto fue ordenando, todas las conferencias estas fueron ordenando, y tenemos más banderas de lucha, no va a superar nunca las banderas argentinas, porque nosotros a veces superamos las otras, pero para mí tengo como un camino muy optimista en este sentido. Gracias, para no demorar más. Muchas gracias, María Luisa. Y bueno, ahora Nelly, para cerrar. Estás muteada. Estás muteada, Nelly, sí. Lo hago, ahí está. No, por consideración siempre me muteo. No, muy emocionada. Yo no tuve la suerte de ir a Pekín, estuve en Nairobi, pero considero que Beijing es un hito histórico. ¿Por qué? Porque las mujeres venimos luchando décadas y cada palabra, cada término que vamos consolidando y aparece es un logro. Nosotros, no solamente en la Revolución Francesa, todos sabemos, no se eliminaron, no es que no se dieron cuenta, sino que después también hay términos que hubo que ir horadando muros, yo digo, para incorporarlos. Por ejemplo, violencia no aparece en la CEDAW, convención que yo digo que las mujeres la tendríamos que tener en la mesa de luz. No aparece violencia, no aparece derechos reproductivos, pero aparecen muchas normas que tienen que ver con derechos reproductivos. Derechos reproductivos aparece realmente separado gráficamente, derechos reproductivos y sexuales. Y la terminología inclusive nos hablan de las mujeres podrán disponer de su fecundidad. O sea, es muy interesante ver cómo nosotros hemos ido avanzando en derechos.
porque fue fácil el sufragio, digamos entre comillas. Pero miren ustedes, no, que para lograr derechos sexuales y reproductivos, tenemos un continente, América Latina, que no los tiene. Tenemos detenciones de prisiones perpetuas casi, por hechos que tienen que ver con nuestros derechos reproductivos y sexuales. ¿Y cómo tardamos y estamos hoy embanderándonos y empoderándonos para no cejar en la lucha de estos dos derechos? ¿Cuáles son? Los derechos sexuales reproductivos y es el tema de los cuidados. Miren ustedes, son dos puntos nodales que tienen trascendencia histórica para mí, para el cambio. O sea, si no cambiamos, como lo dice Pimpi en una forma, como lo recoge en otra, pero son temas centrales en nuestra independencia, en nuestra autonomía. Ahora, esto que para nosotros nos parece tan elemental, que hemos trabajado los derechos humanos, que sabemos que no se pueden dividir, que tienen que ser articulados, que no hay retroceso. Esa, como todo hecho humano, es una construcción cultural. Esa construcción la tenemos que cuidar, porque está en riesgo. Está en riesgo desde 1995, cuando nosotros consolidamos y llegamos a estos avances que hoy ya se han dicho maravillosamente, y con alegría y con buenas anécdotas, como nos corresponde a las mujeres. No bien los consolidamos, no bien hablamos de derechos reproductivos, empezó a elaborarse simultáneamente, ojo, los antiderechos, la llamada en forma despectiva ideología de género. Y eso está latente y vigente. Miren ustedes este observatorio que está en internet sobre derechos humanos en riesgo. Hay una lenta y subterránea y falaz batallas que dan los antiderechos para ir socavando todo lo que hemos ganado con las convenciones, con los tratados de derechos humanos. Allí se ve cómo se trabaja en Naciones Unidas para volver al tema, no hablemos de derechos individuales de cada integrante de la familia, no hablemos de capacidad progresiva de los niños, no hablemos de igualdad de las mujeres, no hablemos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces tenemos que estar muy, muy vigilantes, y les digo por qué. Ustedes hablaron de dos anécdotas hermosas, y yo voy a hablar de dos anécdotas que me pasaron en Nueva York el año pasado en la conferencia del 8 de marzo, en las reuniones de la Comisión de ONU Mujer. A nivel de ONGs y a nivel oficial. A nivel de ONG, participando en un caucus, que es el lugar donde las ONG tendríamos que tener lugar para hacer un documento. Primero nos dijeron que hiciéramos un documento, después la persona que coordinaba la segunda reunión, donde lo íbamos a concretar con los problemas que nos aquejaban a las ONGs de países latinoamericanos, nos dijo que no hacía falta ningún documento. Pero aparte, cuando dijimos, no, vamos a hacerlo igual, ojo, no teníamos que poner la palabra derechos sexuales y reproductivos. Eso no es más que una anécdota. Fue algo muy desagradable y muy duro. Y nos enteramos por una correligionaria de María Luisa, una queridísima amiga, Pamela Martín, que estuvo en la delegación oficial, que en las reuniones oficiales, Estados Unidos, Brasil y los países islámicos se levantaron de la reunión cuando se redactaba la declaración final, porque se opusieron terminantemente a que constara la palabra de los derechos sexuales y reproductivos, y que tuvimos la suerte que quien presidía la reunión, no me acuerdo quién era, pero era una representante, creo que de un país africano, no aceptó, y entonces Brasil, Estados Unidos y otras delegaciones, sobre todo de los países islámicos, se retiraron. O sea, esto, recuerden ustedes, Perú diciendo los niños
los hijos son nuestros. Hay un sector muy grande de esta humanidad, desgraciadamente, y con mucho poder, que no aplaude ni se regocija como nosotros, ni lucha como nosotros por los derechos humanos de las mujeres. O sea que tenemos que sostener Beijing, tenemos que revitalizarlo, tenemos que recordarlo. Se me ocurrió que hermoso, habría que hacer una película sobre Beijing. Porque Beijing realmente, el hecho histórico de separar y de hablar ya del deseo, porque cuando yo separo sexualidad y reproducción, hablo del deseo, para mí es como un hito fundamental en nuestra historia. O sea, muchísimas gracias a todas las que estamos trabajando y seguimos trabajando en estos temas, y no nos rindamos, porque hasta ahora, a pesar de todo, y lo digo yo que he atravesado muchísimas etapas de la historia de nuestra vida, avanzamos. Lo que pasa es que nos gustaría avanzar más rápido, pero les aseguro que avanzamos muchísimo, sobre todo por lo que hemos transmitido a las nuevas generaciones. Las pibas son nuestro ejemplo. Gracias, gracias a la legislatura, a Laura, a todos, a Victoria, a todos los que han colaborado con este acto, que la verdad me hizo muy bien, porque necesitamos cuotas de alegría, reírnos un poco y de optimismo. Y a Pimpi un abrazo, como vieron cómo habla, porque es tucumana como yo, pero yo ya no digo la pila, la Pimpi. Un abrazo, Pimpi, un abrazo a todas. Muchísimas gracias, Nelly, muchísimas gracias a todas, la verdad es que fue un honor tenerlas a todas ustedes reunidas, sabemos que sus agendas son súper comprometidas, así que muchísimas gracias y también muchísimas gracias por toda la tarea que nos dejan a las nuevas generaciones y tenemos la vara muy alta, así que nos tenemos que poner a trabajar muchísimo en ese sentido. Bueno, muchas gracias a las legisladoras, a todas, y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Ay, ¿por qué no puedo salir?